Hola, hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva clase de la diplomatura en hockey sobre césped. Eh, bueno, nada, estamos acá, nos volvemos a reencontrar. Ya tenemos un largo tiempo metiendo clases, cada vez nos van quedando menos. Espero que les esté resultando entretenido los temas que vamos trabajando. En esta nueva unidad vamos a estar hablando un poco del diseño del planteo técnico-táctico para las competencias, ¿sí? Vamos a tocar temas de salida, vamos a tocar temas de ataques, vamos a tocar temas de construcción del juego. Algo de lo que hicimos así, también algo muy, muy por encima de lo que es la visión total esa, o el pre-scanning, o el saber qué es lo que debo hacer antes de recibir la pelota, ya tener ese mapa dentro de mi cabeza, ¿no? Eh, que son los jugadores o las jugadoras que después se terminan destacando, ¿no? Son esos jugadores que nosotros, eh, cuando agarró la pelota y ejecutó algo siguiente a eso, decimos, wow, qué jugador inteligente, cómo ya sabía lo que tenía que hacer y demás. Y vamos a estar hablando un poco de ejercicios de definición. A ver, eh, por cómo vamos llevando la diplomatura, y una de las formas que a mí más me gusta siempre es empezar desde las cosas más básicas y sencillas, ¿sí? Desde lo menor y ir a medida que vamos avanzando con los distintos temas, complejizando un poquitito todo lo que vamos trabajando, ¿sí? Nada, yo también estoy armando ya las siguientes clases y demás. Vamos a tener otra clase más de diseño de planteo técnico-táctico. Y bueno, y ahí tengo una media incógnita de qué hacer en algunas clases, si trabajar sobre funciones específicas dentro del campo de juego, como son los defensores, los volantes y los delanteros, o si seguir también trabajando sobre esto de técnica y táctica, que en definitiva nos da un montón de herramientas, ¿no? Eh, Nada, nos quedan varias clases también, así que voy a ir viendo el desarrollo de las mismas, cómo puedo cada vez más incorporar material para que sea de gran utilidad para ustedes. A ver, algunos van a ver que quizás trabajan con dimensiones menores y no tienen la cancha completa, o que la resolución de sus jugadoras todavía no está en el nivel para hacer determinadas cuestiones. Pero bueno, la idea no es formarlos a ustedes o ayudarlos a ustedes en su formación de entrenadores para una sola división específicamente, sino que ir formándolos, y el día de mañana, de acuerdo a los desafíos que vayan teniendo, las propuestas laborales dentro del hockey que vayan teniendo como entrenadores o entrenadoras, eh, nada, tengan ahí como toda esta diplomatura que están haciendo como backup, y puedan ir sacando ideas, y bueno, y en base a eso cada vez hacerlos más completos, ¿no? Como siempre les digo, es algo que a mí me hubiese encantado tenerlo, o poder haber tenido de este tipo de clases en mi formación, ¿sí? Obviamente, como siempre digo también, seguimos en formación constante. Entonces, a medida que yo voy armando esto, también voy aprendiendo, voy buscando, voy desafiándome y voy encontrando cosas nuevas. Bueno, bien, introducción hecha. Como les dije, vamos a hablar de ataques, de salida, de construcción de juego, del pre-scanning o la visión total, y al final de todo vamos a mostrar algunos ejercicios de definición, porque siempre está bueno tenerlos eh, presentes. Bien, ¿qué es el ataque? Bueno, en el ámbito del deporte, el ataque es la iniciativa llevada a cabo por un equipo o un jugador con la intención de derrotar al adversario, ¿sí? De romper las líneas de defensa del equipo contrario. ¿No? Es nada, llevando a la parte bélica, que no está nunca buena, pero sí, cuando uno ataca es porque quiere romper defensas o líneas del otro equipo. Bueno, acá en el deporte pasa exactamente lo mismo, ¿no? Nosotros programamos el ataque para tratar de dañar o hacer el gol, en definitiva, que sería el mayor daño que le puedo hacer al equipo que tengo enfrente. ¿Sí? Hay cosas que tenemos que tener en cuenta.
por dónde atacamos, por si que tenemos que quebrar por el medio, si tenemos que quebrar por afuera, ¿sí? Sabiendo siempre que hay una línea que es mucho más directa hacia el arco contrario, que puede ser la línea del centro, o si vamos a ir por afuera, que quizás es la línea un poquito más larga, pero donde hay menos cantidad de jugadoras, y eso también nos puede dar muy buenos resultados. ¿Sí? Y otra de las cosas, bueno, que claramente, como lo dijimos también cuando hicimos todo el tema del juego con bocha, de la construcción del juego con bocha, ¿sí? Que el objetivo claramente es llegar a una situación de gol, o al gol, ¿sí? O a un tiro al arco, o a un corner corto, que son herramientas que nosotros tenemos para también hacer goles, ¿sí? De la manera más rápida y segura. ¿Sí? Y como les decía antes, quizás la manera más rápida es por el centro del campo, pero a veces no es la más segura. Entonces, buscar la manera más rápida y más segura. Me pasa mucho también que, que a veces, ¿no? Con la desesperación del equipo, la toma de decisión, ¿sí? O buscar la manera más rápida, no termina siendo la más efectiva porque tampoco termina siendo la más segura. Entonces ahí es donde uno le pide a su equipo que tenga paciencia de poder encontrar los momentos y los lugares por donde nos conviene más atacar, ¿sí? Entonces de esa forma sí la voy a terminar llevando a que sea un ataque seguro. A veces no que con la primera pelota tenemos que meterla dentro del área, sino, perdón, como que hay que construir el juego, llevarla quizás de un lado para el otro, llevarla hacia afuera, llevarla hacia el medio, ¿sí? Para que cuando la defensa contraria, ¿sí? se esté moviendo, sea una forma más segura de poder ingresar al área para tener esta oportunidad de hacer el gol, de tirar al arco o de conseguir un córner corto. Bien, eh, seguimos. Si vamos a la parte del concepto, dentro del concepto nosotros muchas veces utilizamos o lo que pretendemos es que nuestro equipo sea bien ancho y sea bien profundo. Entonces, de esta forma también completaríamos esto que estamos diciendo de ser seguros, si no siempre el tema de la verticalidad o de la profundidad por el centro es la parte más segura, sino que muchas veces también nos conviene atacar o darle una amplitud al campo para que la defensa contraria se tenga que abrir más o que sus espacios para defender sean más grandes, ¿sí? Y de esa forma puede darle seguridad a nuestro ataque. Otra de las cosas que también podemos tener en cuenta son los mapas de la cancha, ya lo hemos hablado, el campo 1 es nuestra parte defensiva, el campo 2, 3 y el 4 ya sería más la parte del área contraria. Sí, zonas importantes a tener en cuenta, y sobre todo esas que están ahí en amarillo, zonas que creo que son importantes a ocupar para también cuando yo estoy en una posesión delante de mitad de cancha, poder hacer el campo ancho, ¿sí? Y poder hacer el campo profundo. Ancho y profundo ya sería más en la parte de los corners, y profundos son lo que muchas veces ahora están escuchando como ir a la T del área, ¿no? La T del área, hay algunos que la consideran como que el borde de área y la línea de fondo, hay otros que consideran que la T del área también es la parte de la servida del corner corto, ¿no? Donde está la rayita para poner la bocha en la servida del corner corto, también, ¿sí? Detalles a tener en cuenta, la T de las 25, ¿sí? Como les digo, lo que se forma la T de las 25 de ambos lados, la línea de los corners, ¿sí? Y ya, bueno, la T esa del borde de área, creo que son lugares importantes a tener en cuenta. Sí, una de las zonas que quizás es la que más eh, congestión de gente tiene es la zona esa del centro, por eso a veces el tema de la verticalidad o ir por el centro se complica, por eso es importante tener bien en claro las zonas amarillas, que es por donde eh, podemos abrir las defensas rivales. Otra de las cuestiones a tener en cuenta también que nosotros, bueno, cada uno le puede ir esto nomenclando o diseñando de la forma que con simples palabras, nuestro equipo nos entienda. ¿Sí? Pero bueno, ya habíamos hablado de las puertas de ingreso al área, ¿sí? O de las puertas de área, que yo las dividía en 5, donde tenemos la puerta 3, que es la de la línea de fondo, la puerta 2, que por
Eh, por estadísticas habíamos visto que es por donde más daño se puede hacer a la defensa rival, y la puerta uno, que generalmente es la que más congestionada está. Y después lo que es la zona interna del área, bueno, le podemos poner los números que cada uno quiera. Sí, habíamos hablado bastante de la zona de área chica, que sería en este caso el número 8. ¿Sí? La zona del punto del penal, que es la número 5. Bueno, nada, cada uno después lo puede ir, eh, como les dije, nomenclando de la forma que quieran, lo pueden ir dividiendo de la forma que quieran, pero siempre está bueno para que nuestras jugadoras o nuestros jugadores, en el momento de que damos una indicación o en una charla técnica podemos decirles, nos conviene que los ingresos, por ejemplo, por decir cualquier cosa que se me va ocurriendo mientras que voy hablando. Bueno, cada vez que ingresemos por la puerta 3, tengamos en cuenta que hay zonas del área que tienen que estar ocupadas. ¿Qué zonas del área deberían estar ocupadas? No sé, la zona 8, ¿sí? La zona 7 puede ser para una grande de arco, ¿sí? La zona 6 o la zona 3 para esos pases para atrás, en 45 grados, como muchas veces se lo llama, ¿sí? Que sería lo ideal. Eso es cuando ingresamos por derecha, lo opuesto cuando ingresamos por izquierda. Y bueno, cuando ingresamos por zona 2 tenemos que tener gente en el primer palo, gente en el segundo palo, sí, gente en zona del punto del penal. Entonces ahí ya con darle una indicación a, no sé, María a zona 7, y ya sabe María automáticamente dónde tiene que ir a pararse. Eh, y bueno, nada, es eso, ¿no? Como encontrar herramientas para que nuestras jugadoras nos entiendan mucho más rápido y no tengan que andar pensando tanto muchas veces. Bien, vamos un poco con el tema de las salidas, ¿sí? La salida es, como habíamos visto, es una de las situaciones que más se da dentro del juego. Para nuestra posesión de pelota, ¿sí? Es en el inicio del juego de nuestra posesión. Y ahí vamos a estar con la disposición de las jugadoras o las jugadoras en el campo de acuerdo a lo que ya vimos, ¿sí? Las salidas de 3, las salidas de 4, las salidas de 5 y demás. Y bueno, de esto ya hablamos, ¿no? Que con nosotros que una buena salida para nosotros puede ser, ¿sí? Lograr la posesión en el campo contrario, ¿sí? Entonces ya a partir de ahí cambiaríamos lo que es una salida tradicional. Hay muchos entrenadores que las salidas las van o les van poniendo un subtítulo de acuerdo a donde se inicia la salida. Si para mí la salida tradicional, bueno, es la que hacemos desde el borde de nuestro área o en la salida esa de 16 yardas, ¿sí? Pero después hay gente que considera salidas de 25 cuando son un poquito más adelante, salidas de 50 yardas y hasta incluso salidas de 75 para cuando ya son corner largos y situaciones bien cercanas al área contraria. Sí, yo cuando más que nada hablo de salidas, bueno, es un poco de la de 16, ¿sí? En donde nuestro primer objetivo siempre es tratar de romper líneas contrarias para lograr una posesión de la bocha en el campo contrario, ¿sí? Ya sería en el campo 3, en donde el objetivo de todo esto que vamos buscando es tratar de generar un tiro al arco, ¿sí? Conseguir un corner corto, conseguir un penal. Y siempre decíamos que, bueno, lo ideal es hacer el gol, pero dentro de todo, desde una salida, desde una construcción de juego, está medio comprobado que el porcentaje de gol es más bajo, ¿sí? El porcentaje de gol termina siendo a veces más alto por recuperaciones, ¿sí? Contraataques y agarrar defensas contrarias mal paradas o mal armadas. Dentro de una salida, el rol psicológico es sumamente importante, ¿sí? Por cómo vamos eh, progresando, cómo nos fueron en las primeras salidas, cómo pudimos, si pudimos o no hacer un análisis del rival, si en mis primeras 3 salidas yo pierdo la bocha o paso la bocha hacia uno de los laterales y la bocha se va afuera. Nada, todo ese rol psicológico va llevando un papel importante. Y también, ¿no? Es muy importante si en la primera salida yo logro ingresar al área contraria y logramos esto, ¿no? Un tiro al arco, un córner, un penal o hasta incluso un gol. La inyección anímica que nos dé eso es muy alta, ¿sí? Entonces, como decimos, tiene o cumple un rol psicológico muy importante. Bien, un poco
con respecto a la construcción de juego, ¿sí? Que bueno, que esto nosotros ya también lo fuimos desarrollando. ¿Qué clase de jugadoras queremos tener en nuestro equipo? Lo primero es que queremos que sean jugadoras inteligentes, ¿sí? Que entiendan del juego y que tomen buenas decisiones. Eh, no, porque a veces ahí es algo que muchas veces podemos confundir o, o malinterpretar, ¿sí? Cuando una jugadora es súper habilidosa y se elude a 3, 4, 5 jugadoras del equipo rival, eh, bueno, termina siendo realmente una jugadora inteligente, que tienda de juego, que toma buenas decisiones. Quizás si hubiese pasado la bocha antes y va a buscar una nueva devolución más adelante, si hubiese evitado todo ese riesgo de tener que eludir tantas jugadoras contrarias, ¿no? Entonces, bueno, nada, igual, cada uno después, esto es mi forma de verlo, como les digo, ¿sí? Quizás a uno le gusta eso, que su jugador agarre la pelota, eluda a todas las contrarias o todas las que pueda para hacer el gol, ¿sí? Para mí siempre primero es importante el concepto de que la jugadora pueda saber bien cuándo tiene que eludir, cuándo puede eludir y cuándo tiene que desprenderse de la bocha y hacer un pase, ¿sí? Y siempre con la misma función de que yo paso la bocha y no es que dejo de jugar, sino que tengo que ser una nueva opción para darle una salida o una herramienta a mi compañera para que también pueda resolver la jugada. Vamos a estar hablando de la técnica, del concepto, de la parte cognitiva, de la estrategia, de la parte táctica, de la parte física, de la parte mental, sí, que son todas cosas que nosotros también ya hemos manejado. Entonces también si hacemos un breve repaso de la clase esa que vimos sobre nuestro juego con bocha, vamos a empezar hablando de eso, ¿sí? O vamos a tener referencia a eso. Cuando hablamos de la técnica, es la habilidad que tenemos para hacer algo o conseguir algo, ¿sí? Mediante nuestros gestos individuales, o mediante nuestros gestos, no, mediante los gestos individuales de nuestras jugadoras, sí, para resolver las distintas situaciones del juego. Sí, dentro del concepto ya estamos hablando de vueltas de la toma de decisión, sí, para poder determinar qué es lo que debo hacer en cada momento, en cada circunstancia, la parte cognitiva, sí, que está más relacionada a lo que está, bueno, con el conocimiento que la jugadora ya va teniendo, ¿sí? Esto es la parte cognitiva y el conocimiento que va teniendo la jugadora depende también bastante de nosotros, ¿sí? Porque es toda la información que nosotros le pudimos ir dando en ejercicios, en entrenamientos, con respecto a análisis del rival, ¿sí? Entonces, en definitiva, es lo que la jugadora fue aprendiendo o la experiencia que la jugadora fue obteniendo gracias quizás a información que le fuimos dando nosotros para resolver distintas situaciones del juego, ¿sí? Dentro de la estrategia, sí, obviamente es nuestro principal rol, que nos podemos equivocar tranquilamente, planteamos algo, pero bueno, después tener la capacidad de poder cambiarlo, pero también dentro de la estrategia creo que está el convencimiento que nosotros podamos tener hacia nuestras jugadoras para lograr que esto que nosotros planificamos para el partido se pueda desarrollar de la mejor manera. ¿Sí? Y bueno, y dentro de la táctica es también nuestro arte de enseñar a poner todas las cosas que podamos en orden, ¿sí? Eh, son los, nada, no, dentro de la táctica, a ver, bueno, dentro de la táctica está esto que hablamos antes, de qué zonas deberíamos ocupar para que nuestro ataque sea más seguro, ¿sí? Que sea lo más rápido posible, pero que también sea seguro. Entonces, bien, es este sistema que se emplea disimulada, ¿sí? Pero con una habilidad suficiente como para poder conseguir el fin de llegar al área contraria para tener esta oportunidad de tiro al arco, de conseguir el córner, el penal o hasta incluso el gol. Disimulada porque tiene que ser para que el equipo contrario no se dé cuenta de lo que estamos haciendo, ¿no? De lo que estamos planteando. Bien. Eh, bueno, la preparación, ¿no? De nuestra técnica, que ya lo hemos visto y ya
hemos hablado bastante de esta parte de la técnica individual de nuestras jugadoras. Sí, dentro del concepto, volvemos a cuándo eludir y cuándo pasar, no perder la posesión de la bocha en la curva del palo rival, después les puse ahí una animación. Esto es algo que pasa mucho en nuestro deporte, no logro entenderlo del todo. A ver, sí lo que entiendo que siempre, como nosotros tenemos, sí, imagínense ustedes parados con la bocha delante del cuerpo y que tenemos la limitación de que con una cara del palo no se le puede pegar a la bocha, ¿sí? Entonces, nuestro principal movimiento generalmente va a ser hacia nuestra izquierda. Hacia nuestra izquierda está la curva de derecha del rival. Entonces muchas veces nuestras jugadoras terminan yéndose para ese lado, siendo también la parte más fácil, ¿sí? Para resolver, desde mi aspecto, la parte más fácil, pero desde el aspecto ofensivo, sí, perdón, defensivo, sí, también es la más fácil para quitarnos la bocha. Entonces ahí es donde tendríamos que hacer mucho hincapié. Es una de las cosas que a mí más me gusta hacer hincapié y es una de las cosas que más remarco cuando está pasando, ¿sí? Tenemos que dejar de perder la bocha en la curva del palo rival, sobre todo si no generamos nada, ninguna preocupación en el otro equipo, ¿sí? Y otra de las cosas dentro del concepto es reconocer los espacios libres para poder después atacar hacia los espacios libres. Bien, en la parte de estrategia, como también veníamos hablando, las zonas de recepción, como les dije, si vamos a trabajar o querer que nuestro equipo sea un equipo de esos que hace mucho give and go, el paso y voy, ¿sí? El tema del guardián, yo generalmente al guardián le digo apoyo más que guardián, pero bueno, guardián es como que está más en boca de todos los entrenadores porque son palabras que quizás aparecieron no sé, de la mano de Cachito Vigil, de Fernando Ferrara, de Marcelo Garrafo, de Lalo Junquet, y son como esos formadores también de muchos entrenadores, y empezaron a utilizar la palabra esa guardián. Seguramente la clase que viene vean que yo a esta palabra, ¿sí? O a esta función que queremos dentro de algunas jugadoras, le digo apoyo más que nada, ¿sí? Dentro de la estrategia saber si el equipo contrario nos va a estar jugando en box. Es otra de las charlas que también estoy tratando de armar, de cómo resolver ante estas situaciones. Bueno, vamos a ver esto, ¿no? Un poco en esas charlas que también estoy hablando del paso y voy, del guardián, de jugar dentro del box, de los cambios de peso del juego, ¿sí? Siempre se trata de poner mucha gente en la parte defensiva sobre donde está la bocha. ¿Sí? ¿Se acuerdan que también cuando hicimos nuestra clase de juegos sin bocha hablábamos que defendíamos de los tres carriles de la cancha? Tratábamos de defender siempre en dos. Entonces el lado opuesto es como que queda muy libre y queda con menos cantidad de jugadas contra eso. Entonces, si nosotros también logramos romper eso, vamos a tener mucho más espacio para atacar, ¿sí? Entonces, esto está dentro de la parte de la estrategia, ¿no? Dentro de la construcción de nuestro juego, en la parte más estratégica. ¿Sí? Bien, cuando hablamos de la toma de decisiones es cuándo recibir y cuándo pasar, ¿sí? Recibir, mover los pies para pasar la bocha, recibir y escapar y pasar, ¿sí? Recibir y correr con la bocha, es dentro de todo una de las cosas que tenemos que hacer. ¿Sí? En el orden de intención, esto ya lo vimos, y ahora le pongo unas fotitos como para completar lo que hemos visto. Yo les decía cuál es la mejor salida, si se acuerdan que la mejor salida para mí es pase del central al 9 y que el 9 pueda hacer el gol. Bueno, nada, es esto, pase a delanteros, pase a volantes y como último paso a los defensores. Muchas veces también se habla de que en los sistemas de juego sin bocha, ¿sí? O en los bloqueos, la intención del equipo que está defendiendo es que la bocha vaya hacia los laterales, ¿sí? Hacia las defensas, para a partir de ahí empezar a levantar líneas y poder presionar y ya utilizar las zonas laterales del campo como para que sea la línea o el límite de la cancha
como un jugador extra que podemos utilizar para presionar, ¿sí? Entonces, por eso también digo que para mí el pase entre los defensores, sobre todo los defensores laterales, es en orden de intención el último que debería tener. Ustedes me van a decir, bueno, pegas todo para adelante. No, no, bueno, esto es el orden de intención, si se puede o no se puede. La mayoría de las veces el pase directamente a los delanteros no se puede utilizar, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, bueno, la construcción. Y si nosotros logramos esos equipos dinámicos, en donde podemos pasarle quizás primero la bocha al volante y que el defensor se acople a la jugada, nada, los defensores también estarían jugando y no serían solamente jugadores para defender, sino vamos casi como al fútbol americano, ¿no? Que hay un equipo que entra para atacar y un equipo que entra para defender. No, en el hockey es todo dinámico. Bien, acá mostramos el orden de intenciones y lo que sería el pase a delanteros primero, el pase a volantes después y como última intención el pase a defensores. ¿Sí? Cuando ya nos vamos quizás a la última intención y al pase a los defensores, en este caso en una salida de 3, bueno, también el orden de intención es pase al delantero, pase al volante, ¿sí? Y lo último sería de vuelta descargar la bocha con el defensor, ¿sí? Y es lo mismo si nos vamos para el otro lado, bueno, con la misma intención. Esto es algo que es típico y bueno, lo hemos visto porque también mostré muchas imágenes de cuando yo estuve en los torneos del sub-14 y información que fui sacando de ahí, una salida típica de un sub-14, que son estos equipos que están en construcción de juego, quizás cómo podríamos pararnos para que siempre estén esas intenciones de pases, ¿sí? Eh, Nada, y tener en cuenta que muchas veces cuando nosotros llevamos la bocha sobre los laterales, hay algún delantero que nos puede estar cortando el circuito, entonces por eso quizás es preferible en esta primera imagen tratar de combinar primero con volantes, ¿sí? A delanteros va a ser difícil que le llegue la bocha para no terminar en estas situaciones de tanto asedio del equipo contrario, en donde como les puse acá las fotitos, están en dos de las tres zonas del campo y llevar la bocha al lado contrario, donde nosotros podemos tener más superioridad, va a ser muy difícil. Bien, a ver, y ahora, la diferencia entre lo mejor y lo más fácil, ¿sí? Para pasar la pelota, para correr con la pelota, para eludir con la pelota, ¿sí? Y para desmarcarnos. Esto sería la diferencia entre lo mejor, ¿sí? Y lo más fácil en la primera parte de cómo acomodar el cuerpo para hacer un pase. ¿Sí? Es un poco lo que yo les decía de eludir curvas, que está la siguiente, creo que es, o en un par más adelante. Yo estoy en posición de juego, ¿sí? Con la bocha, con mi palo, ¿sí? ¿Cuál es la parte más fácil para hacer? Es este pase para acá, porque no tengo que hacer nada. Bueno, yo lo tengo que encontrar lo más fácil para no solamente jugar para mi izquierda, porque también, como dijimos antes, va a estar el derecho de palo del contrario para defendernos. Entonces, acomodar el cuerpo, ¿sí? Para tener el pase fácil hacia el otro lado. ¿Sí? Acomodar el cuerpo siempre para hacer el pase fácil. Acá, bueno, no eludir la curva del rival. Muchas veces también lo que nos puede pasar es esto, que nos estén tratando de llevar hacia su derecho y que nosotros cumplamos con esa regla, vamos hacia su derecho y perdemos la bocha en la curva del palo contrario. Entonces, tratar igualmente de forzar, ¿sí? O con una MAE, sí, que ya hemos visto, ¿no? Las formas también de eludir, cómo poder tratar de ganarle el pie izquierdo, que sería la parte más difícil para el defensor para defenderle. Bien, dentro de la salida necesitamos coordinación entre las líneas, ¿sí? Para el pase del defensor al volante, para el pase del volante al delantero. El concepto termina siendo, bueno, básicamente siempre el mismo, el momento del pase. ¿Dónde y cuándo? ¿Sí? ¿Quién lo va a determinar? El pasador. ¿Y a dónde, en realidad? ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablamos mucho del tema del concepto, de las preguntas que nos hacían? El dónde, el cuándo,
el porqué y demás, ¿sí? Entonces, el momento, ¿sí? El dónde y cuándo lo va a determinar el pasador. Y el dónde, en qué sector, ¿sí? Del campo muchas veces lo determina el receptor del pase, ¿sí? No es siempre lo mismo. Entonces, para que haya una buena coordinación entre las líneas, lo más fácil de este primer pase sobre un adversario es recibir sobre pie izquierdo, ¿sí? Entonces, recibir sobre pie izquierdo para después combinar con mi otro jugador y de vuelta por pie izquierdo tratar de pasarle la pelota. ¿Sí? ¿Se entiende un poquitito? Entonces, ¿cuándo le voy a pasar la bocha? ¿Sí? ¿Dónde lo va a determinar el receptor? ¿Sí? Obviamente el por qué o el para qué es para romper la defensa contraria. Entonces, lo más fácil sería siempre por pie izquierdo y por pie izquierdo nuevamente. Después le podemos agregar de que si yo ya recibí y estoy en una buena forma ofensiva, atacar al defensor para pasarle la pelota, entonces de esa forma fijamos esta marca, porque si no lo que puede pasar es que cuando yo tengo la pelota, este jugador se te acerca cada vez más, bueno, vamos a depender de otro tipo de movimiento de desmarque para poder recibir, eh, queda para otras clases más adelante que también lo estoy preparando, ¿sí? Bien, opciones que podemos dar desde nuestro lado de defensores, sobre todo del defensor central, ¿sí? Lo primero sería un pase hacia el lateral para hacer una nueva opción de descarga más atrás, ¿sí? U otra opción es pasarle la pelota y dar una opción para adelante. Entonces también hay que ver qué comportamiento hace el bloqueo contrario con respecto a este tipo de jugada. Si yo arranqué desde acá, una opción puede ser pasarla, como vimos antes, pasarla y venirme a hacer sí, un nuevo receptor con más espacio de recepción para poder resolver. Y otra opción puede ser sí, pasarle la pelota e irme hacia adelante para ver qué hace la defensa contraria. Obviamente que esto lo tengo que acompañar con la prevención del jugador que está del lado opuesto. ¿Sí? Y otra opción también puede ser empezar a atacar yo con pelota para ver qué hace la defensa contraria, ¿sí? Y a partir de acá decidir, ¿sí? Fíjense, yo lo que les pongo es la primera imagen para empezar a correr hacia adelante, otros defensores están bien extendidos, cuando yo empiezo a correr tenemos que venir a hacer prevenciones y darle los rescates suficientes al jugador o a la jugadora que lleva la bocha para, ¿sí? Si no tiene opciones de pase hacia adelante, pasarla para atrás y seguir jugando. Y ya hicimos también lo que en su momento hablamos, esas salidas dinámicas, ¿no? O esas rupturas con bola, que también lo mostramos, de cómo entrenarlo y cómo llevarlo a cabo. Y también vimos el resultado final en un partido, ¿no? Bien. Si hablamos un poco ahora de la visión total, es mirar para adelante, mirar para los costados, mirar para atrás, entender lo que está pasando en el juego. Si miro solo a la bocha está mal, si miro la bocha y el rival está bien, si miro la bocha, el rival y mis compañeros está muy bien, ¿sí? Y si miro la bocha, los rivales, mis compañeros, y comunico encima a mis compañeros para ajustar posiciones, sería lo ideal. Entonces, para tener esa visión total, ese pre-scanning total eh, en una jugadora, necesitamos que pasen estas cosas que están en el punto 4. Mirar la bocha, mirar rivales, mirar compañeras, pero también comunicarlo, ¿sí? Porque si no, no es el ideal, está muy bien, pero no es el ideal. Y cada puntito que le vamos sacando, solo mirar la bocha, está mal. Bien, vamos a ver acá un videito de Vicky Sauce, sí, fíjense, ya lo hemos hablado también, las posiciones, cómo va mirando, cómo va en todo el tiempo estando en posiciones de recibir, saber lo que está pasando y demás. Así como
cómo van mirando distintas situaciones del juego para poder resolver y ya saber lo que tienen que hacer, comunicar, ¿sí? Voy para acá, voy para allá, estoy haciendo un cambio, como en ese caso. Sí, puede pasar que yo tengo la visión total de lo que estaba sucediendo con el equipo contrario, pero igualmente la jugada me hace volver para atrás. Nada, son situaciones que también se pueden dar dentro del juego. Vemos de nuevo, sí, todo ese pre-scanning que se va haciendo. No observen tanto la bocha, sino miren los alrededores, las jugadoras cómo van tratando de mirar. eh, lo que está sucediendo y qué posiciones y qué perfiles y qué resoluciones van teniendo, ¿no? Obviamente estamos hablando del nivel más alto, pero bueno, nada, nosotros le apuntamos siempre a lo más alto. Esa fue una salida de Argentina en el primer cuarto, faltando un minuto, siendo presionado por Holanda, sin perder la paciencia, con buenas posiciones, con buena comunicación, seguramente. No tengo el audio del partido, ni tampoco a veces se escucha cuando hay gente mirando, eh, en donde estuvieron moviendo la pelota y bancándose que la presión del equipo contrario quizás era medio asfixiante y no tuvieron ningún problema en seguir moviendo con buenas posiciones y demás. Bien, entonces, dentro de la visión total, con el volante central, ¿sí? Saber que a veces me muevo para que reciba una, una delantera, ¿no? Vuelvo para atrás, estamos con marca, ¿sí? Me muevo hacia un lado para que reciba la delantera, como vimos en la jugada anterior, no sé, me muevo y sé que tengo un pase del otro lado que puede ser eh, más beneficioso para mi equipo que el mío, y saltaron, ¿sí? Vimos que dejaron pasar la bocha y saltó, ¿sí? Y bueno, y eso. Eh, Hablamos también un poco del tema de desvíos dentro de lo que era la técnica individual, eh, pases y definición de defensor a volante, de volante a delantero, entre delanteros, ¿sí? Esto ya lo hemos visto también cuando vimos el juego con Bocha, el desvío del lateral al volante derecho, ¿sí? Rápido para acelerar jugadas, está buenísimo, sin no tener que... Obviamente que depende mucho de cómo venga el pase, pero se puede trabajar y darle las herramientas suficientes quizás a nuestro lateral para saber si puedo desviar la bocha o no. A veces es mucho más fácil hacerlo del lado izquierdo porque ¿no? Esto lo estamos haciendo por nuestro derecho, pero si yo le paso la bocha, si la paso más suavecita, acá prácticamente casi con una barrida de esas a un solo toque, podemos acelerar la jugada, que también es considerado un desvío del volante izquierdo también metiéndose eh, ahí a recibir la bocha para dejarla y a un solo toque que siga para afuera. Sí, vemos ahora un poco de varones, que quizás se utiliza más, ese desvío, ¿no? De jugador volante central hacia afuera, ¿sí? Para la subida o ese jugador que viene por la parte externa, ¿sí? Porque este desvío que va a aparecer acá, si nosotros tenemos un lateral ofensivo y este más ofensivo, puede ser mucho más dañino, si no está buenísimo porque acá está el jugador libre. El cambio del lado de la bocha, como les dije antes, el cambio de peso. Fíjense que el equipo azul, Francia, está en dos sectores del campo, el sector 3 está libre en su defensa, entonces nada, meter ese para poder a partir de acá acelerar. Fíjense cómo puede quedar una situación prácticamente de 2 contra 2. Bien,
Perdón, ya pasó esto. Vamos acá. ¿Sí? Desvío de desvío a delantero. Esto está muchas veces bueno para trabajar sobre jugadas de borde de área. Eh, Infracciones, tiros libres, corner largos y lo que sea, trabajar quizás un desvío de delantero a delantero, o también para hacerlo como definición. Entonces, una jugada típica puede ser pararnos de esta forma para que venga a hacer un movimiento así hacia afuera, pasarle la bocha fuerte para que en un solo toque la puedo meter a a la zona 5 del punto del penal. ¿Sí? Otra puede ser, ¿qué pasó con esto? Ah, la del volante central, perdón. La otra era delantero de delantero, esta es volante central. Entonces tengo los dos volantes y quizás le paso la bocha a uno para que lo vaya a recibir el otro. Bien. Y también dentro de la construcción del juego, cuando hablamos un poco de la parte táctica, ya hemos hablado de los distintos sistemas o las alineaciones del 4-3-2. Bueno, nada, en realidad todo esto. eh, Si vamos a jugar con cuatro, con tres defensores, con dos defensores, ya hemos visto todas las variantes, qué es lo que más nos conviene, qué características tienen que tener, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas. ¿Sí? Ahora, también lo que está bueno es cambiar la alineación por temporada, cambiar la alineación de un partido a otro, cambiar la alineación durante el partido. ¿Sí? Y la que es dinámicamente durante el partido, porque yo quizás un cuarto puedo jugar con cuatro defensoras, al otro cuarto juego con tres defensoras, pero también lo que está bueno y lo que sorprende mucho a los equipos rivales es si yo durante el partido, con esto de que también, como les contaba, ya hablamos de las estiradas, de los pasajes estos de estos más pasajes dinámicos, ¿no? O como vimos antes, que el central camina con la bocha para hacer otra cosa. Entonces, de una salida quizás de tres pasamos a una salida de dos. O pasé a una salida de dos, pero bajo los volantes y termina siendo una salida de cuatro y éramos de tres. O llevo la bocha sobre un lateral y el volante opuesto se hace half. El half se hace en central, entonces de una salida de tres paso a tener una salida de cuatro. Bueno, todas estas cosas también son importantes a tener en cuenta dentro de la construcción del juego, ¿sí? No es solamente, como les decía, o como lo tenemos marcado, que lo podemos cambiar en la temporada, en el partido, entre los partidos. Bueno, también la parte dinámica está buena. A ver, para que quede bien claro, ¿sí? Yo tengo estoy armando que mi equipo, si ataca para aquel lado, mi equipo, vamos a hacer el ejemplo que estábamos usando antes, una salida de tres, ¿sí? Esta jugadora, tenemos tres, después tenemos cuatro volantes, ¿sí? Imaginemos un 3-4-3, ¿sí? Bien, ponemos solamente las primeras dos líneas, defensoras y volantes, ¿sí? Lo que podemos hacer muchas veces es, o lo que se hace habitualmente es, si esta jugadora empieza a correr con bocha, como dijimos antes, y esta se cierra, y esta se cierra, no podemos ser todas ofensivas, entonces muchas veces estas terminan también optando por ser opción y quedamos con cuatro defensoras, ¿sí? Perdón, ahí, cuatro defensoras ahí, la que pasó con Bocha, que después resolverá, se abren un poquito los dos volantes centrales y terminamos pasando de un 3-4 a un 4-3, ¿sí? Otra de las opciones, como les dije antes, puede ser, borramos un poquitito acá, así volvemos a escribir. Bien, otra de las opciones puede ser, nosotros estamos de 3, 1, 2, 3, tenemos los volantes externos, los volantes centrales, ¿sí? Los volantes externos. Yo le paso la bocha al half, ¿sí? Me acerco un poquitito y voy a quedar en esta posición. Este jugador también o esta jugadora también se acerca y va a quedar en esta posición y lo que hacemos es bajamos un poquitito al opuesto
para que termine quedando en esta posición. Entonces lo mismo, la bocha la tenemos en este lado, tenemos 1, 2, 3 y 4, esta ya no va a estar acá, y tenemos 3 volantes. Entonces también son alineaciones dinámicas, ¿no? En donde bueno, y así podemos inventar, crear y todo lo que a ustedes les parezca. Eh, yo muchas veces con mis equipos de hoy por hoy, que también lo puedo hacer, de salidas de 4 paso automáticamente a salidas de 3, sacando quizás al central de la zona de central y lo paro como un volante más y ya le voy modificando la salida, entonces también ver cómo reacciona el bloqueo y demás, ¿sí? Esta es una salida de 3, ¿sí? Como les decía, pasar y hacer una salida quizás más de 5, ¿sí? Salida de 4, dinámicamente, llevarla a un poco más o cambiar las alineaciones, pero más en la zona de volantes, bueno, y demás cuestiones. Bien, desde el lado cognitivo, ¿sí? Es el proceso exclusivamente intelectual que precede al aprendizaje. Las capacidades cognitivas solo se aprecian en la acción. Es decir, primero se procesa información y después se analiza. Se argumenta, se comprende y se producen nuevos enfoques. El desarrollo de lo cognitivo en el jugador debe ser el centro del proceso de enseñanza por parte nuestra, ¿no? Obviamente. Es un poco lo que ya habíamos hablado. Todos los jugadores deben saber qué entrenaron y para qué y cómo lo pueden transferir en el juego. Entonces, está dentro de toda esa parte del concepto, ¿no? Porque yo puedo hacer un ejercicio, pero si muchas veces no explico el ejercicio para qué es o cómo utilizarlo dentro de la cancha, no voy a tener este aprendizaje quizás cognitivo dentro de mi equipo, ¿sí? Entonces yo también está bueno que cada cosa que vaya enseñando pueda ir dándoles esa explicación de lo que está pasando, ¿sí? Porque también va a ser mucho más fácil después transferirlo al juego. Entonces, ¿cómo lo podemos estimular? Mediante este feedback, ¿sí? O maneras de preguntar. No solamente es explicar, sino que es preguntar. Bueno, a ver, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Qué les parece? ¿Para qué nos sirve? ¿Sí? Eh, el otro día me pasó, y me pasó ya con una primera división casi. Entonces, hacíamos un juego de posesión, ¿sí? Se los voy a graficar en mitad de cancha. Teníamos así, por ejemplo, y teníamos uno, dos, tres delanteros con sus marcas, ¿sí? Había un líbero. Dentro de acá, un sector se hacía un juego de posesión de 1, 2, 3, 4 contra 2, ¿sí? Había un delantero extra acá. Y después, fíjense que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del equipo que ataca. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y estaban 2 del equipo que defiende para 2 acá. Entonces, el objetivo era hacerse 4 pases y pasarle la pelota al jugador opuesto para, a partir de ahí, jugar un 8 contra 8. Bien, lo dejé correr 2, 3, 4 bochas y lo tuve que frenar. Entonces yo les preguntaba, bueno, a ver, ¿cuál es el objetivo, ¿no? de este ejercicio? Nada, los chicos me iban respondiendo, sí, bueno, la posesión, importante no perder la pelota, el sacarla, el llevarla al lado opuesto, el ancho del campo. Bueno, perfecto. Pero ¿saben qué me pasó en la mayoría de esas jugadas? Que este jugador empezaba a avanzar, se frenaba y se la daba a uno de estos que venía a reposicionarse acá atrás. Entonces yo les decía, bueno, está bien, todo bien, pero la posibilidad en que nosotros tenemos de
aprovechar que estos dos jugadores del equipo contrario no están interviniendo, es que cuando nosotros sacamos la pelota afuera, tenemos que ir rápido en forma vertical. Es, ¿no? Lo que estábamos hablando recién. Ellos estaban defendiendo en tres sectores del campo. Estaban defendiendo en este sector y en este sector. Este sector es el que está libre. Entonces yo a partir de acá tengo que atacar por ese sector libre. ¿Sí? Bueno, nada, obviamente lo entendieron automáticamente, pero era algo que nosotros estábamos trabajando específicamente para incorporar a nuestro juego, para poder ver si lo podíamos desarrollar el fin de semana, y no estaba del todo claro, entonces también preguntando, generando que los jugadores piensen para que después le quede ya eh, como concepto. ¿Sí? Bien, a ver, otra cosa. Hoy entrenamos el barrido, manos separadas o manos juntas, puede ser una pregunta. ¿O qué entrenamos hoy? Puede ser otra pregunta. ¿Sí? Eh, y bueno, y lo que llamamos feed forward es que cuando ya el, la respuesta es automáticamente lo que yo quería, ¿no? Entonces ese es el mejor proceso para lograrlo. Bien, desde la parte de estrategias, preguntar antes de las competencias los objetivos de las cosas que fuimos trabajando durante la semana. Las charlas técnicas con PowerPoint, con participación de las jugadoras, ¿sí? Con un seguimiento durante el partido de los objetivos planeados, que lo podemos hacer mediante planillas y estadísticas. Eh, ahora hablamos bien de eso, ¿sí? Y de también cómo interactúa el banco de suplentes. Eh, perdón. Estoy también armando, o mi idea también es ir armándoles una charla o una clase en realidad de opciones, ¿no? De cómo hacer la charla técnica. Eh, para salir un poco de esa rutina y para salir un poco de qué decirles a nuestras jugadoras para que no sea siempre lo mismo. Encontrarle las vueltas. Estoy tratando ahí de armar una clase con respecto a eso y de mostrarles distintas alternativas para que nuestras jugadoras en el momento del partido eh, estén más concentradas, sepan bien los objetivos, tengan bien en claro lo que se trabajó en la semana para hacer el fin de semana, ¿sí? Nada, creo que va a estar bueno eso también para darles más herramientas a ustedes y para que nuestros equipos evolucionen cada vez más. Esto de las planillas y las estadísticas, cómo interactúa el banco de suplentes, cómo interactúan también las jugadoras que quizás están lesionadas y no pueden jugar, o bueno, nada, el preparador físico, alguien que nos esté dando una mano ahí. Entonces, si quizás uno de los objetivos de la semana era ingresar al área contraria, bueno, armar planillas y ir marcando cómo ingresamos al área, por qué zona ingresamos al área, que no necesariamente lo tenemos que hacer nosotros, podemos pedirle a alguien que nos ayude, ¿sí? Cómo interactúa el banco de suplentes, está concentrado en el partido, está prestando atención al partido, están hablando de otras cosas, de qué se van a poner para la fiesta que tienen a la noche o de qué van a hacer en las vacaciones y demás. Bueno, todo eso son también aspectos que estaría bueno y son importantes a tener en cuenta. Bueno, uy, fui rapidísimo, me parece hoy. Este, a veces me cuelgo así hablando demasiado y muy rápido eh, y se va pasando la clase. Bien. Ejercicios de definición, ¿sí? Porque era también, si volvemos a la primera parte de la clase, veíamos que una de las cosas que también poníamos era trabajar sobre ejercicios de definición, porque en definitiva hoy también estuvimos hablando de todo juego con bocha, ¿no? De las salidas, de los ataques, desde la parte de construcción del juego, desde la parte de estrategia, desde la parte de cognitiva. Bueno, estuvimos hablando un poco de todo lo que es juego con bocha
que en definitivamente, como dijimos también, el juego con bocha lo hacemos para ingresar al área contraria, lo hacemos para ingresar al área contraria, para tener oportunidades de hacer el gol. Entonces también creo que está bueno ver cosas de ejercicios de definición. Tener en cuenta, como ya hablamos, las zonas del área, las puertas de ingreso, ¿sí? Eh, ejercicios de cómo, a ver, a lo que me refiero como parte de un programa. Si yo lo puedo hacer un ejercicio de entrada en calor con pase, con recepción y definición, ¿sí? Entonces, de esta forma también yo pude ir encontrando especialistas en distintas funciones. ¿Qué me pasó a mí? A ver, como ya les conté y como saben, este año agarré un equipo nuevo en donde yo no conocía. Agarré un equipo de varones, venía trabajando sobre mujeres. Entonces, obviamente que uno conoce los jugadores porque le gusta ver. Acá nos pasa en Buenos Aires que tenemos esa posibilidad de ver partidos. Si, yo también iba a ver a mi hijo, entonces conocía a los demás equipos. A fin de año, cuando se hacen todos los playoffs y todos son momentos en donde nos juntamos todos y vemos todos todo. Entonces, obviamente los conocía, pero bueno, quizás había algunos jugadores específicamente de este equipo que yo estaba empezando a entrenar que el año pasado no habían jugado. Puntualmente un caso de uno de los chicos que estuvimos charlando en los primeros entrenamientos, todo, bueno, sí, yo juego de tal cosa, bueno, perfecto. Entonces empezamos durante la pretemporada, lo empecé a ver, bueno, jugaba de half, de lateral. Yo lo veía que tenía mucha habilidad, ¿no? Entonces en partidos también lo he utilizado como volante central también muchas veces. Y yo notaba que quizás no tenía la defensa, ¿sí? O los quites que yo pretendo que tenga un defensor, pero sí lo veía cada vez que hacíamos ejercicios, sobre todo ejercicios de definición o ejercicios jugados, que era un jugador como que su principal objetivo siempre era el tiro al arco y que se buscaba la vuelta como para tirar al arco y que se las arreglaba bastante bien y demás. Bueno, en definitiva empezó el año jugando de lateral y hoy está jugando de delantero. Porque me fui dando cuenta que quizás, ¿sí? Esto de eh, encontrar o detectar los especialistas, como también lo hacíamos en el corner corto, bueno, nada, uno lo puede ir viendo en nuestros jugadores. Quizás toda su vida jugó de una posición y uno le gusta más cómo juega en otra. Eh, nada, también, ¿no? Como contarles de, eh, yo estuve 2 años con el sub-14 de Buenos Aires de varones, el año pasado y este estuve con el sub-16. Entonces prácticamente tuve, ¿no? A la misma camada que ahora voy a repetir algunos, pero hay otros que no. Bueno, el segundo año fue, sí, el segundo año de sub-14, un chico de primer año de sub-14 que jugó con nosotros, jugó de defensor. ¿Sí? El año pasado, que no era jugador mío, porque yo ya había pasado el sub-16 y tenían otro entrenador, el entrenador lo hizo jugar de delantero. Eh, y claro, el otro día entrenando de vuelta, porque este año no jugó el torneo y el año que viene va a ser el segundo año de sub-16, y hablando con el entrenador del sub-14 el año anterior, más mis ayudantes, decíamos, claro, eh, el entrenador este, lo que vio, sí, es lo que estamos viendo un poco nosotros. Nosotros no nos convence a veces su parte defensiva, porque es un jugador que se distrae demasiado durante el juego y no comprende a veces, no tiene buenas lecturas del juego, ¿sí? Pero sí tiene mucha potencia física, sí tiene muy buen arrastre de corner corto, sí tiene muy buena pegada, es un jugador físicamente muy potente. Entonces decíamos, bueno, nosotros lo estábamos condicionando quizás como defensor y él no tiene tanto conocimiento, tanto entendimiento del juego y es más disperso, ¿sí? Se desconcentra más fácil. Quizás si nosotros lo ponemos de delantero,
puede darnos otras oportunidades. Así que ahí también estamos como cambiando a otro jugador de posición para ver si lo podemos detectar más como un especialista como delantero que como defensor. Bien, dentro de los ejercicios de definición, ¿sí? Tenemos que plantearnos objetivos y ser específicos en qué gesto vamos a utilizar, mediante la calidad que tenga, la precisión que nos dé, la velocidad de ejecución, ¿sí? Y la potencia también. Eh, hay un gesto que no lo hemos visto, hay un gesto técnico que no lo hemos visto y justo hace la semana pasada, la anterior, lo estuvimos trabajando un poco con las chicas de Deportiva. Hicimos uno de esos entrenamientos específicos de técnica individual, con esto que ya hemos visto también acá, de las formas de eludir y todo. Lo que le agregábamos es que después de la acción de eludir, le metíamos un tiro al arco o un gesto de pase o lo que sea, como para que no sea solamente la parte de eludir. Y uno de los gestos que yo les enseñaba es el slap shot. El slap shot es un gesto que se usaba mucho antes, que es como una pegada con manos separadas. Es el mismo agarre que para el push, pero en vez de empujar la bocha, se le pega la bocha. Se viene con el palo bien desde arriba, desde la zona de la cadera, porque no se puede levantar mucho más por las dos manos que están separadas en el palo. ¿Sí? Es un gesto que ya no se utiliza prácticamente. Y claro, se los enseñaba a las chicas y las explicaciones que les daba era un poco esto, ¿no? Me da mucho más potencia que un push, la velocidad de ejecución es mucho más rápida que una pegada, ¿sí? La precisión, si uno le encuentra la vuelta, termina siendo muy buena, y es algo que sorprende, de gran calidad, ¿sí? Así que nada, también como para tener esto como presente, no como objetivos, de ir encontrando qué es lo que más nos conviene. Dentro del ejercicio de definición, qué organización le vamos a dar, cuánto tiempo del ejercicio, el tiempo de ejecución de cada jugador, ¿sí? Cuántos jugadores se llama batería, muchas veces cuando hacemos ejercicio de definición, para esta batería, ¿sí? Y monitorear la cantidad de repeticiones que va a hacer cada uno, que obviamente también todo esto puede, ¿sí? La cantidad de repeticiones y demás puede estar determinado por las bochas que tengamos. ¿Sí? Porque yo quiero un ejercicio de definición que dure, no sé, vamos a decir cualquier cosa, 8 minutos, ¿sí? Y tengo 10 bochas. Y en 8 minutos, 10 bochas, no sé, 8 jugadores van a tirar una cada uno y la van a tener que ir a buscar y van a volver. Entonces, realmente, ¿la duración del ejercicio va a ser de 8 minutos o va a ser de mucho menos porque tuve que juntar muchas bochas? ¿Sí? Entonces, también son cosas que tenemos que tener en cuenta. Bueno, acá lo puse, la cantidad de bochas, los arquitos, los conos, las cintas para marcar zonas, gomas de auto que nos pueden hacer como una oposición estática, ¿sí? Utilización de pecheras y demás. La organización, desde la definición individual, desde la definición por parejas, desde la definición por tríos, ¿sí? Para trabajar sobre movimientos y coordinación de movimientos dentro del área, de generar sistemas de competencia, como les dije, lo podemos hacer sin oposición o con oposición, y que sean juegos. Y el método para diseñar estos ejercicios, sí, puede ser, nada, sencillo, entrar con bocha y definir, sí, una conducción más una habilidad y tiro al arco, recibir y tirar, entonces trabajar sobre recepciones específicas dentro de nuestro plan, sí, que nada, ya sabemos más o menos los tres tipos de recepción. En realidad es una recepción cerrada y después tenemos las dos abiertas, ¿sí? La orientada y la perfilada. Dentro de lo que son también los desvíos, como asistencia o desvío hacia el arco. Dentro de lo que son rebotes del arquero, que lo podemos hacer con tabla, con arquitos o lo que sea. Y también combinaciones para las definiciones. Bien, entonces, una pegada de derecho con manos juntas, ¿sí? Que es esta que yo les decía, una conducción hacia un lado para pegada de derecho, ¿sí? Tratar de buscar muchas veces el lado opuesto, es el lado donde más se genera espacio,
Podemos ponerle como objetivos también algunos conos dentro del arco para simular y ver bien dónde tirar. ¿Sí? Pegada de derecho, manos juntas, sacando bien el cuerpo, ¿sí? Para tirar. ¿Sí? Pegada de canto de revés, poniéndoles un límite, ¿sí? Porque si no empiezan a armar el gesto y en vez de pegar de esta zona terminan pegando acá, porque tardan tanto en armar el gesto eh, que nada, que en definitiva no termina siendo de donde yo quiero tirar al arco, ¿sí? Recibir y tirar al arco, desde fuera del círculo y desde dentro del círculo. Recibir de derecho para pegar de derecho o para pegar de revés. Recibir de revés para pegar de derecho. ¿Sí? Desde fuera del círculo o desde dentro del círculo para dos toques máximo, ¿sí? Acomodar la bocha con el palo, dos toques y mover los pies. Es importantísimo el hecho de trabajar esto de mover los pies porque es lo que nos va a dar eh, el tiempo suficiente, ¿sí? Sin que el equipo contrario o sin que la defensa contraria eh, pueda quitarme la bocha. Si yo me estoy generando mi propio espacio, moviendo rápido mi cuerpo y no teniendo que mover la bocha, que muchas veces el contrario está pensando y únicamente mirando la bocha. ¿Sí? Recibir y tirar, pase y tiro, ¿sí? Recibir y tirar, pase y tiro de revés, o acomodo el cuerpo y también puedo hacerlo de derecho, ¿sí? Entonces, vuelvo para atrás, ¿sí? Pase, paro, automáticamente tratar de acomodar la bocha para tirar, pase, paro, acomodo la bocha y pego. ¿Sí? Recibir y tirar, recepciones a contrabola también está bueno trabajarlo, ¿sí? Esas recepciones que voy hacia la bocha, ¿sí? Con pegadas juntas de mano derecha, con pegadas de canto de revés, ¿sí? En el pase de acá para acá, recepción a contrabola para ir a tirar. ¿Sí? Para el otro lado, el que primero la había pasado sale corriendo, recepción acá, lo mismo, entonces esto lo hacemos bien en forma dinámica para un lado y para el otro. Recibir y tirar con recepción de derecho, ¿sí? En vez de hacernos el pase acá, lo hacemos el pase ya tipo a la carrera, entonces ya la recibe en movimiento al ingresar y tirar. ¿Sí? Lo mismo, recibir y tirar de revés, no le hacemos el pase acá, sino que si lo hacemos hacia el lado opuesto para recibir y tirar. Sí, lo podemos hacer también mediante habilidades. Voy de vuelta para atrás, perdón. ¿Sí? Definiciones individuales, ingreso al círculo por la puerta 2, ingreso una habilidad aérea y pegada de derecho, ¿sí? O también lo que puedo hacer es ese ingreso, giro y pegada de revés, que tanto le gusta a las chicas. Giro y pegada de derecho de un lado, giro y pegada de revés del otro. ¿Sí? Con desbordes, definiciones individuales, ingreso al área por la puerta número 3, por la puerta del fondo. ¿Sí? Individuales, son sin pase. Entonces, esta la trabajamos un poquitito el otro día. ¿Sí? Es dentro de lo que son las habilidades para eludir. Venimos, hacemos una finta, una mague, ¿sí? Para salir en L bien recto para que me dé el ángulo para poder tirar. ¿Sí? Lo mismo de derecho o sombrerito para hacerme el espacio e irme para adentro y pegada de derecho. Este es algo que también agregamos como herramienta, ¿no? Porque, bueno, a veces hay arqueros que se acercan demasiado, entonces mirar acá y tratar de tirársela de flick por arriba, frenarnos y tirarle el flick por arriba, de un lado, sí, y del otro, ¿sí? O esas definiciones arriba de flick.
Definiciones asociadas, ahora sí, ya es con pase, pase y tiro, ¿sí? Pase de revés de canto también puede ser, ¿sí? Esas asistencias sorpresivas eh, para poder tirar. Cuando ingresamos por puerta 3 con asistencias y le podemos poner, ¿no?, una zona donde esté como si fuese un rival, con la rueda, como decíamos, entonces trabajar y movernos para, ¿sí? Primero vino por espalda de la rueda para después venir por delante y definición a un toque. Empieza con pase, pegada de canto de revés lisa, ¿sí? Con una buena toma del palo, postura bien de semiflexión de piernas, para desviar a un toque, ¿sí? Con los desvíos, por puerta 3, ingreso y asistencia de barrida a manos juntas, ¿sí? También todo eso que nosotros podamos hacer para cambiar tanto lo que es el pase como la recepción, ¿sí? En el pase trabajar, si es pase de push, si es pase de barrida, si es una pegada, ¿sí? Si la pelota viene lisa, si viene picando, si viene fuerte, si viene lenta. Entonces, todas esas cosas las tenemos que ir trabajando para ver cómo nos convienen las definiciones. Una de las cosas que yo empecé a hacer también es empezar a, a darnos indicativos de, de lo que vamos a hacer, ¿sí? Sobre todo en estas zonas de desborde, ¿no? Cuando hacemos ingreso por puerta 3, desborde. A ver, un indicativo es, nosotros tenemos el jugador parado, ¿no? Dentro del área. Y un indicativo es, si este jugador viene a máxima velocidad, ¿sí? Viene a máxima velocidad, el pase generalmente tiene que salir en dirección a eludir, obviamente, la posición del arquero, pero tiene que ser un pase bien fuerte para que este jugador venga a interceptarla y tratar de meterla a un solo toque. Ahora, si el jugador no viene a máxima velocidad y puede tener una lectura de lo que vamos a hacer, lo ideal muchas veces es que el pase sea con ángulo para que este jugador venga a buscarla, parar y tirar o tirar a un solo toque. Entonces, ya de una misma situación con dos velocidades que maneja el que está ingresando por la línea de fondo, que ingresó por puerta 3, de acuerdo a la velocidad que trae, este jugador sabe dónde tiene que ir a buscar la bocha, ¿sí? Esa es un indicativo para cuando estamos en situaciones de desborde con dos jugadores, ¿sí? Bueno, después cada uno puede ir encontrándole la que más resultados les vaya dando, cómo se sientan cómodos sus jugadoras y demás, ¿sí? Eh, Otra, lo que siempre llamamos goles fáciles, sí, que, bueno, que en definitiva son goles, entonces valen uno, y que son goles que muchas veces son importantes, el tema de agrandar el arco. Es importantísimo porque, imagínense, ¿sí? Este jugador ingresa al área para tirar a la grande de arco y el arquero, ¿sí? O la arquera está pensando que su arco es desde acá hasta acá. Es decir, que esta línea, este triángulo que se ocupa acá adentro es lo que yo me tengo que ocupar como arquero, ¿sí? De resolver. Ahora bien, ¿qué pasa si la bocha va hacia acá? Y el arquero se puede relajar un poco pensando que la bocha se va hacia afuera. Sin embargo, es la posición importante a tener en cuenta para ese agrande de arco, ¿sí? Entonces, es importantísimo empezar a acostumbrar a nuestras jugadoras a ese agrande de arco. Le damos la posibilidad a la que tira que pueda tirar a cualquier lado, pero que también tire afuera del arco para que yo la pueda meter. Entonces termina siendo una gran asistencia, ¿sí? Y nada, esos goles fáciles que llamamos últimamente. Hay que trabajarlo, hay que entrenarlo, hay que yo muchas veces también digo que cuando la jugadora está
o el jugador va a ejecutar el tiro a grande de arco, muchas veces trata de hacerlo más despacito, ¿sí? Para no, si le pega mal, no lastimar a la jugadora que está haciendo la grande de arco. Y cuando nosotros hacemos un gesto a una velocidad, ¿sí? O con una potencia que no estamos tan acostumbrados, generalmente nos sale mal. Entonces yo muchas veces también hago hincapié que tiene que ser el mismo tiro como que si yo voy a tirar al arco, ¿sí? Controlarlo para que no salga levantada, pero que no sea bajarle ni la velocidad, ni la fuerza, ni la potencia, ni nada, porque en definitiva no va a ser el gesto que yo quiero hacer o no me va a salir de la mejor manera, ¿sí? Y trabajar a grandes de arco de los dos lados y darle importancia a eso, ¿sí? Porque, como dijimos antes, e insisto, son goles muy fáciles, son situaciones en donde la defensa eh, es muy difícil, ¿sí? Que una defensora se pare acá a defenderme a mí, sabiendo que está quizás en la línea de tiro al arco, ¿sí? Es muy difícil, le va a dar mucho más miedo. Entonces yo también eso lo tengo que aprovechar porque mi compañera ya sabe dónde voy a estar parado y demás. Bien, mediante desvíos, ¿sí? De los centros, de asistencias, defensores, generalmente son los mejores pasadores, ¿sí? Trabajar sobre desvío de derecho y de revés. Son los mejores pasadores porque son los que más acostumbrados también están, ¿no? Entonces trabajar esto, de tirar la bocha desde afuera del área para el desvío, entonces también, eh, nada, esta coordinación de movimiento, de salir a buscar la pelota para poder desviarla a un toque de derecho, ¿sí? O de revés, ingresando quizás por puerta uno. Hicimos ingresos por puerta 3, hicimos ingresos por puerta 2, ahora por puerta uno, en donde quizás hay superpoblación de gente o está su libero parado acá, bueno, pelotas divididas también pueden ir. ¿Sí? Dos acciones, una acción por puerta 2 de dentro y tiro al arco, ¿sí? ¿Se entendió? El jugador celeste viene por acá y tira al arco y se queda para una segunda acción de una bocha al desvío. A mí me gusta mucho el tema de hacer que los jugadores hagan dos acciones seguidas porque son cosas que pueden pasar en el partido, ¿no? Yo no es que paro la pelota, la paso y se acabó el partido para mí. Después viene algo extra. Lo mismo cuando tiro al arco. Quizás no solamente, o quizás no hice el gol y tengo que hacer algo extra. Puede haber un rebote, puedo haber perdido la pelota y tengo que ir a recuperarla. Entonces a mí me gusta mucho el hecho ese de trabajar también dos acciones, pegada de revés y desvío de revés. Sobre rebotes, un toque, dos toques, amagar, ¿sí? Entonces también podemos trabajar nosotros y tirar una bocha ahí al medio para ver qué es lo que pasa y definiciones rápidas, si el arquero la saca, que haya rebote y jugar de vuelta ese rebote. Hay, hay un ejercicio que me gusta hacer mucho también con, si es que lo podemos tener, ¿no? Yo pongo otro arco acá con otro arquero, ¿sí? Y pongo dos zonas con un jugador y un jugador que los hago trabajar en duplas, ¿sí? Esperen, a ver que lo vea. Vamos a poner que el arquero sea un círculo con cruz. Entonces, adentro trabajamos dos y dos. Siempre es ofensivo. Entonces, salen bochas desde la zona lateral. ¿Sí? Entonces, este jugador le hace un pase para que este o tire rápido o pare y tira la grande de arco rápido con este. Al mismo tiempo salió para el otro lado, ¿sí? Terminamos de hacer esta acción, giro y me voy hacia el otro lado. Terminé de hacer esta acción, giro y me voy hacia el otro lado, ¿sí? Y lo que podemos hacer es variar, o que siempre reciban la bocha desde el mismo lado, es decir, los que tiran para aquel arco siempre reciben desde acá, y los que tiran para este arco siempre reciben desde acá, o al contrario, siempre hacer que el del lado, este trabaje con quizás esta pareja y este trabaje con esta pareja. Entonces reciben una
¿sí? Acá reciben de derecho y acá la van a recibir de revés o con el otro perfil, ¿sí? Entonces van y vienen para un arco y para el otro, recibiendo y ejecutando rápido y trabajar sobre los perfiles y las posturas, ¿sí? Y los rebotes, entonces no apurarnos y terminar las jugadas. Nada, está buenísimo hacerlo, es un ejercicio que es súper cansador para las jugadoras, entonces ir regulando los tiempos, ver qué cantidad de bochas tenemos. Bueno, nada, todas cosas que ya saben que hay que tener en cuenta, ¿sí? Otro ejercicio, perdón, con rebotes, ¿sí? Tirar la bocha para que rebote y ir a buscarla, ¿sí? Tirar la bocha y modificar posiciones de perfiles. Lo había puesto y no le puse la animación, perdón. Combinaciones de tres, ¿sí? Entonces, una bocha, ¿sí? Dos bochas de desvío y la tercera ya se suman el que había tirado las primeras dos, más el segundo pasador, y dar estas opciones de, con ángulo, bola larga al segundo palo, venir a buscarla al primero, ¿sí? Bien. Y después también lo que podemos trabajar son juegos dentro del área para trabajar sobre definiciones, ¿sí? Obviamente que al equipo que está defendiendo, meterles un objetivo de que si pasamos, recuperamos la pelota y nos vamos hacia los arquitos que ponemos en 25 yardas, tenemos la posibilidad de atacar y jugarlo, ¿no? Es un juego reducido dentro del área prácticamente. Podemos hacerlo 4 contra 4, podemos hacerlo 6 contra 4, en donde la defensa cuando recupera tenemos también para asistir a estos dos jugadores y que puedan venir a los arquitos y demás. Y bueno, y como dijimos también, a veces el trabajar el shootout, lo dijimos la clase pasada que vimos el tema de los shootouts dentro de lo que fue el corner corto defensivo, eh, es importante para, nada, para ir entrenándolo, son situaciones que también se pueden dar en el juego. Dijimos que también son definiciones que lo podemos hacer para los entrenamientos, para penalizar el corner corto y demás, y no esperemos a que haya un torneo para practicarlo, como puse acá, y que sea una herramienta más que nosotros tenemos para utilizar dentro de nuestras definiciones, ¿sí? Eh, bueno, fui bastante rápido hoy, no me di cuenta, perdón. Nada, igual creo que fue una clase completita, con bastantes cosas. Espero que les sirva. Nada, como siempre, si quieren, me pueden escribir ahí. Vi que había un mensaje de alguien que dice que no está. No está tipo dado de alta, por favor escríbanle ahí a Natatio para solucionar ese tema. Eh, yo no puedo hacer nada con respecto a eso, sí, yo sí puedo contestarles preguntas de dudas que tengan con respecto a su rol de entrenadores o a ejercicios o a lo que sea. Eh, y bueno, nada, no demasiado más, sí, simplemente agradecerles por su tiempo, por su paciencia. Eh, la clase que viene seguramente estemos viendo eh, cuando trabajamos ahí con los leones, nada, estuvimos estudiando demasiado un montón de situaciones y medio como que también hicimos como metimos pautas para y roles para generar contraataques, que es algo que me parece que está sumamente que es bueno para que ustedes lo tengan y también puedan sacar ideas de ahí. Y también lo que estaba armando para la clase que viene es, y ya pensando un poco más en todo esto que yo les voy diciendo de analizar a los rivales y demás, un poco de hablar de eso, ¿no? De los sistemas que hay, de los programas que hay, contarles un poquito de los programas que hay, ver cómo lo hago yo, darles nada, esas herramientas para ver a quién de ustedes les sirve, creo que también va a estar bueno. Eh, bueno, nada, a meterle con esto, a seguir trabajando, que yo también voy a seguir armando clases para ustedes y para que las puedan disfrutar. Así que les agradezco muchísimo, les mando un beso y un saludo muy grande a todos. Chau, chau.